Bienvenidos a nuestro canal del Centro Espírita hacia la Perfección, sean todos bienvenidos. Los invitamos a darle un me gusta a los videos que tenemos subidos en el canal y a suscribirse presionando en la campanita para recibir las notificaciones de los videos que subimos cada semana. Hola Giselle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenidos todos los hermanos, las hermanas a una nueva emisión donde vamos a seguir abordando, explicando y recorriendo las enseñanzas que nos deja la doctrina espírita con respecto a los milagros de Jesús. El episodio de hoy es el número 7. Y ya vamos llegando a la finalización prácticamente, nos va a quedar un episodio más para poder justamente abordar todos estos milagros que el Maestro Jesús realizó y que figuran allí en el Evangelio, y que semana a semana vamos analizándolos y viendo desde el aspecto de las revelaciones que nos dan los espíritus superiores a través de la filosofía de la doctrina espírita, más todo el conocimiento que el Maestro Jesús nos dejó allí en los Evangelios. Así que son jornadas donde tenemos una nueva forma de analizar estos milagros y ya como es de costumbre, vamos a invitarlos a todos ustedes, a cada uno de los y el que viene por primera vez a ver estos videos, a realizar una oración de apertura. Los invitamos a todos a cerrar los ojos, a entrar en un estado de relajación, de concentración, donde uno pueda conectarse con su interior, para ir sintiendo cómo se van apaciguando los pensamientos, cómo se van acallando todas esas ideas de la vida cotidiana, y así entrando en un estado de paz, de armonía, poder sentir cómo nuestras almas se elevan, entrelazándose al unísono hacia Dios, el Padre Celestial de todos nosotros, a quien con mucho amor, con mucha admiración, con mucho respeto, le pedimos en la tarde de hoy que pueda protegernos, inspirarnos, enviarnos esos compañeros ideales, el amado Maestro Jesús, los espíritus buenos, que se van acercando a cada uno de nuestros hogares, a cada uno de nosotros, para bendecirnos con esos fluidos livianos, luminosos, que nos ayudan a recuperar las fuerzas morales, las energías físicas, a rearmonizar todos los fluidos del hogar, para poder así estar en mejor sintonía con los espíritus buenos y con cada uno de nuestros ángeles de la guarda. Vamos a dar gracias por esta oportunidad de estar una vez más reunidos en nombre de Dios y de Jesús, estudiando esta bella doctrina espírita. Que así sea. Que así sea. Bueno, vamos en vísperas de la Navidad, vamos a seguir con el estudio y tratando de que justamente pueda ser una jornada de mucha espiritualidad y que podamos todos juntos ir justamente preparándonos para un momento tan pero tan importante del año, como es el natalicio de nuestro querido Maestro Jesús. Bueno, vamos a abordar en el día de hoy las bodas de Caná. Y aquí hay una de las cuestiones que ha traído mucho, pero mucha tela para cortar, muchas siempre información y charlas, ¿no? En familias, amigos, cuando se tocaba este tema, ¿no? Y justamente decían cómo era posible que Jesús hiciera un milagro de convertir el agua en vino, ¿no? Y es algo que vamos a develar y vamos a analizar esto que siempre dio a mucho comentario, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el análisis que nos traen justamente los espíritus superiores a través de nuestro querido Maestro Allan Kardec, y que nos dice que este milagro es mencionado solamente en el Evangelio de San Juan. Miren la particularidad. Y que es presentado
como el primero que realizó Jesús. Es que hasta ahora nosotros vinimos abordando muchos, pero muchos milagros, y ya quedan muy poquititos, y este fue el primero. Miren la particularidad también. Este fue el primer milagro que Jesús realizó cuando nos visitó en la tierra, y que en esas condiciones debería haber sido uno de los más destacados. Pero, como siempre decimos, tal vez llaman más la atención los otros, ¿no? Los que generaron más asombro. Pero este tiene su particularidad. Y no obstante, parece haber causado una débil impresión, puesto que ningún otro evangelista lo menciona. Esto lo mencionó, como decíamos al principio, San Juan, ¿no? El discípulo Juan, en su evangelio. Y que un hecho tan extraordinario tendría que haber deslumbrado en grado sumo a los invitados, y sobre todo al dueño de casa. Pero aparentemente ninguno lo notó. Y considerado en sí mismo, ese hecho tiene poca importancia en comparación con los que realmente ponen en evidencia las cualidades espirituales de Jesús. Y si se admite que los hechos ocurrieron según la narración, debemos tomar en cuenta que ese es el único fenómeno de ese tipo que se ha producido. Que Jesús era de una naturaleza demasiado elevada para que se ocupara de efectos puramente materiales, y destinado tan solo a atraer la curiosidad de la multitud, que en ese caso lo habría equiparado con un mago. Aquí también vamos a detenernos porque hemos justamente, a través de todos estos episodios que ya hemos compartido, ya hemos emitido 6 episodios que están disponibles en el canal, y allí pudimos analizar y ver que la misión de Jesús no era deslumbrar a través de los milagros, sino que había una cuestión de enseñanza y de una transformación espiritual y moral de cada individuo que se topaba con el Maestro Jesús. Entonces, cada persona que era abordada o que abordaba al Maestro Jesús tenía un antes y un después, un cambio radical en sus vidas. Más allá que después volvieran a caer en el camino del error, no iban a ser las mismas personas de ahí en adelante. Entonces, esto es lo que hemos aprendido, ¿no? Y que aquí nos está remarcando justamente que la idea es de que nosotros tengamos presente que el Maestro Jesús no necesitaba deslumbrar con justamente todas estas cuestiones que para hoy en día lo podemos decir, después de tanto estudio, que no eran cosas sobrenaturales, pero que para esas personas de ese entonces, con poca información, con poco conocimiento, no lo veían como una cosa natural o con el conocimiento científico que hoy la mayoría de la humanidad cuenta. Entonces todo era sobrenatural. Y así quedaron en los evangelios. Entonces decía que él sabía que las cosas útiles le permitirían conquistar más simpatías y le depararían más adeptos que las que fueran simples expresiones de una gran habilidad y destreza, pero que no tocaran el corazón. Entonces, esto es que tenemos que volver a dejar en nuestra memoria, en nuestro recuerdo, que Jesús podría haber hecho las cosas de una forma más, digamos, para llamar la atención, pero eso no era, ese es un camino tal vez el fácil, ¿no? Para gente ignorante, para gente que se dejaba deslumbrar con cosas que no entendían. Pero Jesús, él con ese gran conocimiento, él quería tocar en las fibras más íntimas de esas almas. Y para eso necesitaba llegar a través justamente del amor, de las enseñanzas que un maestro puede darle a sus discípulos. Y que eso llevaría tiempo. Y vaya que llevó tiempo, porque han transcurrido más de 2000 años y aún todavía no ponemos en prácticas esas enseñanzas morales en nuestras propias vidas. Y continúa diciéndonos esta historia, este milagro, que si bien en rigor el hecho se puede explicar hasta cierto punto,
por una acción fluídica que hubiese transformado las propiedades del agua para otorgarle el sabor del vino, conforme lo demuestran los ejemplos ofrecidos por el magnetismo. Esa hipótesis es poco probable. O sea que en este caso nos están diciendo de que lo que se cambió no fue simplemente el sabor de ese líquido, o sea que el agua pasó a tener sabor a vino. Ellos consideran que esto fue poco probable, ya que en ese caso el agua habría tenido el sabor del vino, pero no su color, lo que no dejaría de ser notado. Es más racional que se ve allí una de las parábolas tan frecuentes en las enseñanzas de Jesús como la del hijo pródigo, la del festín de bodas y tantas otras. Y es probable que durante la comida Jesús haya hecho alguna alusión al vino y al agua, para extraer de ahí una enseñanza. Y eso es lo que quedó plasmado en el Evangelio. Luego, con el pasar del tiempo, y por no estar los protagonistas para poder explicar lo que había sucedido allí, se fue malinterpretando, se fue dándole otra interpretación, otro sentido, y lo que tenemos que tratar justamente de entender que Jesús siempre utilizaba estos mecanismos pedagógicos para, volvemos a decir, para un pueblo que era muy ignorante, ¿no? Y entonces tal vez quedó esta mala interpretación de los evangelios. Y se justifican esta opinión las palabras que el mayordomo le dirige al novio: todos sirven en primer lugar el vino bueno, y cuando ya han bebido mucho, sirven el de inferior calidad. Pero tú has reservado el vino bueno hasta ahora. Entonces, aquí tenemos que comprender las modalidades, los usos y costumbres de esa época, donde bien sabemos que el vino de mayor calidad, de mayor valor, el más importante, era siempre servido en primera instancia en la mesa. Y esto se hacía justamente cuando había algún festín, cuando había alguna celebración en especial, como la de las bodas de Caná, donde era una situación muy particular. Entonces aquí fíjense que se pudo haber invertido el orden, ¿sí?, de haber reservado ese vino tan especial para justamente agasajar a los invitados. Entonces tenemos que volver a reflexionar, a no ser tan cerrados, a no ser tan literales. Esta es la cuestión también aquí, que nos van a abrir muchas puertas en la interpretación y en la comprensión de los textos del Evangelio, porque muchas veces se malinterpreta porque se toma de sentido literal cada frase que está allí escrita. Entonces, como bien lo hemos explicado en anteriores emisiones, volvemos a repetir que la idea esta de las traducciones que sufrió el Evangelio, los Evangelios, fueron muchas. Entonces allí también hay cuestiones en donde no contamos con una traducción fidedigna de los textos originales. Entonces hay bastantes cuestiones que hay que analizar, que hay que entender, y esta es una de ellas. Me parece aquí que es muy importante de tratar de comprender que es muy probable que Jesús hubiese hablado con forma de parábola en la enseñanza, justamente cuando se habla en las bodas de Caná. Y vamos a invitarlos ahora al próximo milagro, que tiene que ver con la multiplicación de los panes. La multiplicación de los panes es uno de los milagros que más han intrigado a los comentadores, y que al mismo tiempo fue objeto de la viveza de los incrédulos. Sin tomarse el trabajo de descubrir el sentido alegórico, para estos últimos el hecho no es más que un cuento pueril, o sea que no creían que ese hecho, que no era común, hubiese sucedido.
No obstante, la mayoría de las personas serias han visto en esa narración, aunque un aspecto diferente del ordinario, una parábola en la que se compara el alimento espiritual del alma con el alimento del cuerpo. Sin embargo, se puede percibir en ella algo más que una figura y admitir, desde cierto punto de vista, la realidad de un efecto material, sin que para eso sea preciso recurrir al prodigio. Es sabido que una gran preocupación, así como la atención intensamente captada por algo, hacen olvidar el hambre. Ahora bien, quienes seguían a Jesús eran personas ávidas de escucharlo, de modo que no sería sorprendente que, fascinadas por su palabra, y tal vez también por la poderosa acción magnética que él ejercía sobre ellas, no hayan experimentado la necesidad material de comer. Y fíjense aquí como nosotros siempre, al estudiar las lecciones del Evangelio, decimos que así como regularmente necesitamos alimentar el cuerpo físico, de la misma manera necesitamos alimentar nuestras almas. Pero como esto es algo que para nosotros es inmaterial, nos cuesta visualizarlo o nos cuesta interiorizarlo, porque decimos, pero ¿cómo se alimenta el alma? ¿De qué se alimenta el alma? Bueno, justamente una forma de alimentar el alma es esto que estamos haciendo aquí ahora, todos reunidos, estudiando esas lecturas que son nobles, que son elevadas, que nos ayudan a entrar en otra sintonía a la que veníamos en la vida cotidiana, que nos ayudan a entrar en sintonía con los buenos espíritus, y en ese cambio de sintonía en el que nosotros vamos desprendiéndonos de todos los fluidos pesados que vamos acumulando a lo largo de la semana, entramos en un nuevo estado en el cual estamos más receptivos de recibir el auxilio de cada uno de nuestros espíritus guías, de los espíritus buenos que se acercan a auxiliarnos. Y es así que podemos recibir esos fluidos buenos, asimilarlos, atesorarlos, y eso a nuestras almas les da una sensación de saciedad, de plenitud, de paz interior, eso que tanto anhelamos y que muchas veces sentimos que nos falta algo y no sabemos qué es. Y es justamente el alimento espiritual lo que nos está faltando. Pero también hay otras formas de poder absorber este alimento espiritual, que es practicando el bien hacia todos los hermanos y todos los seres que nos rodean. Cuando nosotros practicamos el bien, también estamos alimentando nuestras almas. Otra forma, que seguramente ya la habrán escuchado nombrar muchas veces a lo largo de estas emisiones, es la oración. Es fundamental que todos los días dediquemos un momento a la oración, principalmente en el momento en que nos levantamos y al momento en que vamos a descansar, a conciliar el sueño. Es entonces que también allí nos predisponemos a poder recibir esos fluidos, esas lecciones de los espíritus buenos que se acercan durante el sueño y durante la vigilia también, para poder llevar este alimento a cada uno de nosotros. Pero también tendríamos que reflexionar aquí que más importante tal vez que el milagro de reproducir un alimento material como un pan, que perfectamente a través del manejo de los fluidos que tenía Jesús lo hubiera podido hacer sin ningún inconveniente, está el hecho de aprender a compartir, ¿no? Porque una forma de multiplicar algo es compartirlo. Y no tan solo podemos compartir cosas materiales, como es un pan. Un pan, en vez de alimentar a una sola persona, tal vez puede, en ese día de necesidad o de carencia, alimentar a 4. Y de esa manera se está multiplicando
las posibilidades de alimentar de ese pan sin necesidad de ser el pan multiplicado. Y aquí tenemos la representación de esa caridad material que nos enseña a compartir lo que tenemos con los hermanos que más lo necesitan. Pero también es ejemplo de esa caridad moral, porque ese alimento espiritual también puede repartirse a través de la práctica de la caridad moral, de la misericordia, del perdón, de la benevolencia, de la indulgencia. Allí también estamos multiplicando el alimento espiritual, estamos multiplicando el bien en la tierra y el ejemplo vivo de cada una de las enseñanzas que nos legó el Maestro Jesús. Es por eso que traspasamos esta idea del milagro de la multiplicación de los panes para quedarnos con ese trasfondo que es tan rico, más allá de que sabemos que Jesús tenía la posibilidad de multiplicar materialmente los panes. Creo que la lección que nos deja este milagro, que nos deja esta historia contada por los apóstoles y aquellos que estuvieron allí, que se fue retransmitiendo a lo largo de los siglos, es mucho más valiosa que en sí un fenómeno de reproducción de un objeto material. Y ahora vamos a ver, justamente relacionada con este tema, la levadura de los fariseos, ¿sí? Que nos dice lo siguiente. Dice que, ahora bien, al pasar sus discípulos al otro lado del mar, se olvidaron de llevar panes. Jesús les dijo: tened el cuidado de precaveros de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y vamos a recordar esta frase, que es muy importante en este pasaje que vamos a estudiar del Evangelio. Y ellos, los discípulos, no obstante, pensaban y decían entre sí: ¿es porque no trajimos panes? Fíjense, ¿no? Cómo los discípulos quedaban desconcertados ante estas cuestiones en las cuales Jesús o estaba dando una advertencia o estaba poniendo en alerta a los discípulos para lo que se avecinaba. Y Jesús, dando cuenta, les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué habláis entre vosotros de que no habéis traído panes? ¿Todavía no comprendéis y no recordáis que 5 panes alcanzaron para 5.000 hombres? ¿Y cuántos canastos habéis llenado? Y que 7 panes alcanzaron para 4.000 hombres. ¿Y cuántas cestas habéis llenado? Como no comprendéis que no era el del pan que yo os hablaba, cuando dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces ellos comprendieron que él no les había dicho que se guardaran de la levadura que se pone en el pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces aquí es justamente donde Jesús está marcando con una figura, ¿sí? Como esta la que estábamos analizando. ¿Por qué? Porque los fariseos justamente tocaban todas las cuestiones inherentes a la espiritualidad, a la religiosidad, de una forma muy externa, donde no llevaban al individuo, a la persona, a que haga esa introspección, para que haga ese viaje interior a buscar justamente las cuestiones a corregir, a mejorar. Entonces, allí era donde Jesús le estaba dando la advertencia, le estaba diciendo: presten atención, estén atentos, no caigan en estas cuestiones que no les van a ser útiles, sino que tenían que justamente ver ese modelo que no conducía a nada y las enseñanzas que Jesús les daba para que justamente las pudieran poner en práctica. Vamos ahora a hablar del milagro del pan del cielo. Nos dice que al día siguiente el pueblo, que había permanecido al otro lado del mar, notó que allí no había más que una barca y que Jesús
no había entrado en la que tomaron sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. Y como habían llegado después otras barcas desde el Tiberíades, cerca del lugar donde el Señor, después de la acción de gracia, los había alimentado con 5 panes, y como vieron que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, entraron en aquellas barcas y fueron hacia Cafarnaún en búsqueda de Jesús. Y habiéndolo encontrado al otro lado del mar, le dijeron: Maestro, ¿cuándo has llegado aquí? Y Jesús les respondió: en verdad os digo, vosotros me buscáis, no por causa de los milagros que visteis, sino porque yo os di de comer pan y quedasteis saciados. Trabajad para que tengáis, no el alimento que perece, sino el que dura para la vida eterna, y que el Hijo del Hombre os dará, porque es a éste a quien Dios, el Padre, marcó con su sello y su carácter. Ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para producir obras de Dios? Y Jesús les respondió: la obra de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado. Y ellos le preguntaron: ¿qué milagro producirás para que al verlo creamos en ti? ¿Qué harás de extraordinario? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, conforme está escrito, y les dio de comer el pan del cielo. Jesús les respondió: en verdad os digo que Moisés no os dio el pan del cielo. Es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron entonces: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió: yo soy el pan de la vida. Aquel que viene a mí no tendrá hambre, y aquel que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os lo he dicho, vosotros me habéis visto y no creéis. Son así las revelaciones que nos traen los espíritus de luz, los espíritus buenos, que a cada día, a cada instante, nos dan oportunidad de conocer y de alimentarnos de ese pan. Pero nosotros muchas veces lo pasamos por desapercibido o no comprendemos que allí está el mejor alimento para nuestras almas. Y esto no tan solo en lecciones teóricas, sino en muchas de las vivencias que se van presentando en nuestra vida, que nos invitan a transformarnos moralmente, a transformar nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, pero nosotros muchas veces seguimos empecinados en mantenernos en las mismas posturas, en mantenernos en pensamientos negativos o en sentimientos de desesperanza, de odio, de rencor, cuando la vida nos pone incesantemente oportunidades para que nosotros podamos regenerar nuestras almas, para que podamos elevarnos, para que podamos apreciar de que el camino a recorrer para poder encontrar la paz y la armonía interior es otra. Entonces nosotros muchas veces miramos, pero no vemos. Encontramos tesoros, pero pasamos a su lado y los dejamos allí, porque creemos que esos no son tesoros, que los tesoros muchas veces están en esas quimeras materiales por las que muchas veces corremos desesperados durante todo el día. Pero luego, cuando nuestra alma encuentra un poco de sosiego, todas esas quimeras se fuman y resurgen desde el fondo de cada una de nuestras almas y de nuestras conciencias, ese llamado, ese requerimiento por el verdadero alimento, aquel que viene de Dios, que son no tan solo las enseñanzas de Jesús, sino la necesidad de nuestras almas de
alimentarse de ellas. ¿Y cómo nos alimentamos de ellas? Poniéndolas en práctica en el día a día. Hasta que no las ponemos en práctica, no nos estamos alimentando de esas enseñanzas, de ese pan del cielo, sino que sería como atesorar ese alimento pero en la alacena, y guardarlo, guardarlo hasta que ya nos olvidamos que está allí. Y no es útil de esa forma, solamente es útil cuando nos disponemos a ingerirlo, cuando nos disponemos a poner en práctica ese conocimiento y esas enseñanzas morales. Y termina diciendo en San Juan, en el capítulo 6, versículos 22 al 36, que en verdad os digo, aquel que cree en mí tiene la vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Aquí está el pan que descendió del cielo, a fin de quien coma, de él no muera. Entonces acá, como bien estaba explicando Giselle y analizando toda la exposición que nos dan los espíritus superiores, de las enseñanzas que nos traen las parábolas de Jesús, tenemos que quedarnos siempre con esto, ¿no? Que nosotros podemos tardarnos en nuestra decisión de querer progresar, de querer generar esa transformación moral, ese cambio de vida, ser más espirituales, y eso es una elección que nosotros la tenemos, ¿no? Porque ese es nuestro derecho, así fuimos creados y Dios nos da la posibilidad de que nosotros elijamos el camino que queremos recorrer. Pero evidentemente, como siempre decimos, Dios no nos ha abandonado y envió a ese Hijo, ¿no? A ese Espíritu Superior que está dado en el Maestro Jesús, que nos está mostrando el camino más recto, el camino que nos va a facilitar nuestro futuro. Tal vez ahora en este presente nos toque sufrir, nos toque padecer distintas vivencias, pero esto va a ser ahora en el presente, pero nos estamos digamos sacando el peso de muchas equivocaciones de vidas pasadas, y es necesario que nos desprendamos de eso. En el presente que estamos viviendo, que nuestros sentimientos se ven tocados, nuestras emociones, el dolor que originan muchas vivencias, son parte de un proceso de depuración, que tenemos que atravesarlo indefectiblemente, porque nada queda exento dentro de la ley de Dios. Y esos errores nos van a costar hasta que podamos enmendarlos, hasta que podamos subsanarlos. Pero tengan la plena seguridad y confianza y fe, porque cuando uno sabe el rumbo hacia donde tiene que ir, uno saca fuerzas desde las fibras más íntimas de su alma para poder sobreponerse, para poder sobrellevar las cuestiones que les tocan vivir, y sabe que el futuro será mejor. El futuro será con más posibilidades de crecimiento, porque lo peor lo estamos dejando atrás. Así que esa voluntad que está allí en cada uno de nosotros, es necesario alimentarla, fortalecerla y estar todos siempre respetando el uno con el otro y sabiendo que cada uno tiene sus tiempos. Pero volvamos a ser humildes de verdad, humildes y saber respetar a la voluntad de Dios, y sobre todas las cosas que tenemos que aprender a respetar la ley que rige todo el universo, que está dada en el amor y en la fraternidad de todos los hijos de nuestro querido Padre amoroso, que quiere lo mejor para todos nosotros. Así que el Maestro Jesús nos está mostrando el camino. Algún día estaremos aplicando todas sus enseñanzas. En el primer pasaje, al recordar Jesús el efecto producido anteriormente, da a entender con claridad que no se trataba de panes materiales.
De lo contrario, la comparación que él establece con la levadura de los fariseos no tendría sentido. Y dice, ¿todavía no comprendéis? ¿Y no recordáis que 5 panes alcanzaron para 5.000 hombres y que 7 panes fueron suficientes para 4.000? ¿Cómo no comprendéis que no era de pan que yo os hablaba cuando os decía que os guardarais de la levadura de los fariseos? En la hipótesis de una multiplicación material, esta comparación no tendría ninguna razón de ser. El hecho habría sido bastante extraordinario en sí mismo para impresionar la imaginación de los discípulos. Sin embargo, estos parecían no acordarse de él. Esto resalta con la misma claridad el discurso de Jesús acerca del pan del cielo. En él se empeña en hacer que se comprenda el verdadero sentido del alimento espiritual. Trabajad, dice él, no para conseguir el alimento que perece, sino el que se conserva para la vida eterna, y el que el Hijo del Hombre os dará. Ese alimento es su palabra, el pan que descendió del cielo para dar vida al mundo. Yo soy, dice él, el pan de vida. Aquel que viene a mí no tendrá hambre, y aquel que cree en mí nunca tendrá sed. Y justamente Jesús es un espíritu muy elevado, muy luminoso, mucho más elevado y ya adelantado, evolucionado que todos los que habitamos aquí en el orbe terrestre. Y por eso esa idea de descender, porque Jesús se pone a nuestra altura, así como cuando nosotros nos arrodillamos delante de un niño para poder hablarle y mirarlo a los ojos y ponernos a su altura, hablar en términos que pueda comprendernos con su vocabulario. De la misma manera Jesús desciende de esas esferas ya más elevadas, mucho más elevadas que nuestro nivel moral, para poder venir a traernos esas lecciones, para venir a ejemplificarnos en cuerpo físico que son posibles llevarlas a la práctica. Y es por eso que está esta idea, ¿no?, del pan, del alimento que desciende del cielo. Entonces ya nuestras almas van a estar alimentadas. Pero no solo hay que acercarse a Jesús, porque acá estamos hablando de el verbo venir, pero después luego allí en esa frase nos habla y nos menciona el verbo creer, ¿sí? Porque nosotros podemos adquirir conocimiento, leer las enseñanzas que nos trae Jesús, pero sin embargo no creer en ellas, o tener otra postura, una postura, por ejemplo, materialista, donde nuestras prioridades son otras, entonces nos cuesta creerlas. Y si no creemos en esas enseñanzas, difícilmente las podamos llevar a la práctica. Es por eso que el hecho de creer implica muchas cosas. No tan solo creer que la enseñanza que nos está transmitiendo Jesús es verdadera, que eso sería el primer paso, sino también debemos creer que es fundamental y que es útil para nuestras vidas. Creer que esa enseñanza tiene posibilidades de transformar nuestra vida. ¿Cuántas personas conocen las enseñanzas de Jesús pero las consideran pueriles, las consideran pasadas de moda, las consideran una enseñanza naif que son para aquellos que son ingenuos o que son crédulos? Sin embargo, nosotros sabemos que hay que tener mucho coraje, no tan solo para conocer, sino para creer profundamente en sus enseñanzas, y más coraje todavía para llevarlas a la práctica. Porque para poder llevarlas a la práctica, sinceramente, desde lo más profundo de nuestra alma, tenemos que hacer muchos sacrificios, muchas renuncias. Y la mayor parte de estos sacrificios y estas renuncias tienen que ver con nuestro orgullo y con nuestro egoísmo, que son las partes que más nos cuesta trabajar y que más nos cuesta modificar, y por sobre todas las cosas que más nos cuesta admitir, porque a todos nosotros todavía
Nos queda un largo camino por recorrer en esta conquista de la humildad, que es esta virtud que nos ayuda a poner los pies sobre la tierra y a mirarnos en el espejo tal cual somos, aceptándonos con las conquistas que hemos logrado hasta ahora, también aceptándonos y reconociéndonos aquellos defectos, aquellos malos hábitos que tenemos que corregir, que tenemos que erradicar de nuestra alma para poder ser buenos cristianos, para poder ponernos en servicio al prójimo como lo hizo Jesús, para poder practicar la caridad material, pero por sobre todas las cosas la caridad moral, aprender a amar y a perdonar. Eso es lo que más nos cuesta. Entonces es muy importante este milagro porque también encierra un trasfondo de enseñanzas que son fundamentales para que nosotros logremos esa transformación moral que el espiritismo viene a traer al mundo. Bien, bueno, la verdad que nuevamente fue una jornada de mucho conocimiento, de mucho análisis, hay mucho más para seguir analizando y los invitamos a que vayan a los libros que tenemos justamente de la consulta, que tiene que ver con el libro de los espíritus, el Evangelio según el espiritismo y la Génesis. Entonces, allí están todos invitados y queremos aprovechar justamente como dijimos hoy, que estábamos en las vísperas de lo que es la Navidad, y agradecerles a todos en primera instancia porque hemos compartido nuevamente otro año más luego de la pandemia, cuando comenzamos. Son momentos donde la familia se une, las familias comparten momentos, son momentos especiales porque todos sabemos lo que estamos viviendo, toda la humanidad. No hemos superado todavía esta pandemia y todavía nos seguimos adaptando. Estamos generando transformaciones, estamos generando nuevos espacios, nuevas formas de vida y estamos en una etapa de cambio. Y como sabemos que son momentos críticos y muy, muy difíciles, queremos justamente invitarlos a todos que en estas Navidades puedan todos pasar un momento de plenitud espiritual, ¿no? De poder acercarse al ser querido, acercarse a ese familiar que tal vez no lo vimos durante todo el año o nos costó poder estar cerca por el tema de los viajes, las restricciones, en fin, todo lo que ya sabemos. Y también aprovechar para no discutir, para no pelear, para poder generar puentes de unión, ¿no? Que nuestro amor pueda sobreponerse y llegar a aquellos hermanos o hermanas que hemos discutido, que hemos peleado, que hemos tenido discordias, poder pacificar en estas Navidades, en estas fiestas, con mucho amor y sobre todas las cosas perdonando. Así que esa es la invitación de todos los integrantes del Centro Espírita hacia la perfección, a cada uno de los que comparten con nosotros en cada emisión y que puedan pasar unas bellas Navidades. Este es el deseo de todos nosotros. Y qué mejor de cerrar este encuentro con una oración para que bendigan nuestro hogar, para que pueda justamente ocurrir lo que estábamos diciendo, que sea un momento de paz, de encuentros y de mucho amor y también de perdón. En estas vísperas, en estos momentos tan especiales, en los cuales nuestras almas se sensibilizan tanto hacia lo alto como hacia las relaciones con nuestro prójimo. Y en ese estado en que nos encontramos más sensibilizados, procuremos sintonizar a través de la oración,
procuremos recordar que en estas fechas es importante conmemorar el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús en estos días, en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras almas, de nuestras conciencias, para que al nacer en nuestro interior puedan acercarse a Él los pensamientos, los sentimientos más simples y más nobles que nuestras almas puedan haber conquistado, así como lo hicieron en su momento esos pastores sencillos y nobles que se acercaban al Maestro Jesús para contemplarlo. Vamos a pedir a lo alto que en estas fechas, también a través de la oración, de las lecturas nobles, elevadas, de nuestra fuerza de voluntad diaria para combatir nuestras malas inclinaciones, nuestros vicios, puedan alejar de ese Maestro Jesús que nace en nuestro interior aquellos pensamientos y sentimientos poco elevados, que nos ayuden los guías espirituales para proteger esa simiente que hoy renace una vez más en nuestros corazones. Pidamos a lo alto para que toda nuestra familia pueda entrar en sintonía, cada uno de ellos con sus guías espirituales, para poder sentir su presencia, su amor, su calidez, el apoyo incondicional, para que todos podamos percibir sus consejos, sus dulces palabras, sus orientaciones, las invitaciones cotidianas que nos hacen para transitar el camino del amor, de la caridad, del perdón, para que así poco a poco nuestras almas, que hoy son suavemente luminosas, puedan ir incrementando cada vez más su brillo a través del ejercicio, de las virtudes, de la paciencia, de la dulzura, de la afabilidad, de la misericordia, para que en estas fiestas podamos transmitir a nuestro alrededor una pizca de todo aquello de bueno que vino a traer el Maestro Jesús a nuestras existencias espirituales y que poco a poco vamos conquistando y atesorando a través de las distintas encarnaciones, en cada una de ellas dando un pequeño paso, acercándonos poco a poco hacia la paz, la salud y la felicidad. Vamos a agradecer a Dios, al Maestro Jesús, a los espíritus buenos que nos acompañan y a cada uno de nuestros espíritus guías por esta posibilidad de pasar con una conciencia distinta por esta festividad de la Navidad que nos recuerda al sublime Maestro de toda la humanidad terrestre. Que así sea. Que así sea. Bueno, vamos a invitarlos a todos a leer las obras fundamentales de la doctrina espírita. Vamos a invitarlos a leer el libro de los espíritus, el libro de los médiums, el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno y la Génesis. Todos estos libros nos van a dar, como siempre decimos, mucha luz y nos van a poder esclarecer en muchos temas. Vamos a compartir la última frase del maestro Allan Kardec que dice: no puede haber misterios absolutos. Y Jesús está en lo cierto cuando dice que no hay nada secreto que no vaya a ser conocido. Todo lo que está oculto será descubierto algún día, y lo que el hombre aún no puede comprender en la tierra, le será develado sucesivamente en mundos más adelantados, a medida que se purifique.
Vamos a invitarlos para apoyar la difusión de la doctrina espírita a suscribirse al canal de YouTube y también a darle un me gusta a todos los contenidos. Aprovechamos a invitarlos para el próximo jueves a las 19 horas de Argentina, en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Vamos a invitarlos a la práctica de Jesús en el hogar, el Evangelio de Jesús en el hogar, donde siempre abordamos una lectura. En este caso estamos con el libro Primicias del Reino, psicografiado por Divaldo Pereira Franco, y luego con una lectura del Evangelio de Jesús. Así que están todos invitados. Giselle, te agradecemos mucho en nombre de todos los trabajadores, por cada jueves de estar aquí, justamente en esta transmisión, acompañándome, y bueno, estamos muy agradecidos a todos las personas que comparten, de poder estar unidos a la distancia, y participando de estos encuentros espirituales que son muy pero muy lindos. Así es, estamos muy contentos de poder reunirnos cada jueves, de poder contar con esa presencia incondicional de esos espíritus buenos que sentimos, que nos acompañan, de poder estar reunidos en nombre de Dios y de Jesús. Para nosotros es algo muy especial, porque son palabras que las decimos desde lo más profundo de nuestro corazón, con mucho amor, con mucha gratitud, y agradecemos a todos los trabajadores también del Centro Espírita, a vos, Alejo, que hacen posible que esta actividad pueda continuar, que la Casa Espírita siga con sus puertas abiertas, que puedan continuar las actividades de divulgación, y por supuesto a todos los hermanos y las hermanas que están hoy aquí reunidos con nosotros como cada jueves, porque estamos en una verdadera comunión espiritual que nos ayuda a que esta caminata evolutiva que vamos haciendo sea muy linda y muy agradable.